Arquitecto, buenas noches. Le vamos a presentar el trabajo de la primera semana, tipos de contratos de construcción. Para comenzar, en cuanto a la definición, el contrato es un convenio bilateral, ya sea oral o escrito, entre dos o más partes, el cual están obligados a cumplir los términos y condiciones y los objetivos planteados en dicho contrato. En lo que es el proyecto, hace referencia a la planificación o concreción de un conjunto de acciones para llevar a cabo todo esto para cumplir objetivos concretos y específicos, ¿no? En lo que es con proyectos de construcción nos referimos al hecho de crear un plan de gestión organizado, el cual es ya sea para construir, renovar o demoler. El contrato contiene de manera general las cláusulas y las declaraciones. En las cláusulas nos referimos a los derechos, las bases legales o las normas que están dentro del contrato. Y en las declaraciones están las intenciones y los votos de ambas partes o de la empresa que está actuando en el contrato. Las partes de un contrato. Las partes de un contrato se dividen en el título, ¿no? Que indica el tipo de proyecto que se va a realizar. El cuerpo sustantivo, que se divide en los siguientes incisos: el lugar y fecha. Identificar quiénes van a suscribirlo. Representaciones de los intervinientes, si están o no en representación de terceros o en sociedad. Identificación de los objetivos e identificación de otros elementos, como el ámbito de geografía. En la exposición, es la relación de hechos y antecedentes de valor normativo. Después tenemos el cuerpo normativo. Va de acuerdo al objeto del contrato. Normalmente son las cláusulas normativas. El cierre resalta la forma de realizar el acuerdo, y en los anexos que nos ayudan en la interpretación de algunos aspectos complejos, difíciles de entender. En los elementos de un contrato tenemos el consentimiento, que es la expresión o la manifestación de la voluntad de ambas partes. El objeto, compromiso asumiso por las partes sobre aquello, no hacer de las obligaciones que se contraen en el acto jurídico. El sujeto, el acreedor o el deudor. Y la causa es el beneficio o razón del objeto de la obligación, es decir, el objeto del contrato. Bien, tenemos tres tipos de contratos de obra. Contrato de obra, contrato de servicio y contrato de suministro. En cuanto al contrato de obra, tenemos contrato de obra a precio fijo, precio unitario y precio variable. En cuanto a precio fijo, es un contrato de obra a precio fijo, es aquel en el que el contratista se compromete a realizar la obra por un precio determinado. En cuanto a sus ventajas, tenemos que el propietario sabe exactamente cuánto va a pagar por la obra. Como su nombre lo dice, es un precio fijo, no va a variar. En cuanto a sus desventajas, el contratista asume el riesgo y los costos de retraso, sea por algún motivo en que se retrase la obra o si no, en suba o baja de precios. En cuanto a obras, el contrato de obra a precio unitario nos habla de un contrato en el que se va a desglosar por partidas y se va a quedar un acuerdo por cada unidad de obra, ¿no? En cuanto en sus ventajas, tenemos que el propietario puede controlar los costos y los retrasos, y sus desventajas es de que el contratista puede tener dificultades para entregar y estimar los costos de entrega acordados anteriormente. Y por último tenemos el contrato a precio de obra a precio variable, un contrato en el que el contratista puede ajustar el costo y los tiempos de entrega según las necesidades del proyecto. Así como también los precios debido a la suba o baja de los materiales. Y en cuanto a sus desventajas, el propietario se va a tener que ajustar a las dificultades o a la suba de costos. En cuanto a contratos de servicio, tenemos también tres: contrato de servicio de consultoría, de supervisión y contratos de mantenimiento. En cuanto a una consultoría, es un contrato en el que se contrata un servicio, valga la redundancia, en el que un consultor se compromete a proporcionar servicios de asesoramiento y consultoría para realizar una obra o un proyecto de construcción. En cuanto a sus ventajas, es de que el propietario puede tener expertos en las áreas a consultar, ¿correcto? Y en cuanto a sus desventajas, el consultor puede tener conflictos de intereses
tanto con el contratista como el propietario. En cuanto a servicios de supervisión, un contrato es un contrato en el que se contrata un supervisor que se compromete a supervisar y controlar la realización de la obra o proyectos de construcción. En cuanto a sus ventajas, el propietario puede controlar la calidad y tiempos de entrega. Y sus desventajas, el supervisor puede tener dificultades para controlar los costos y los retrasos. Y por último, tenemos el contrato de mantenimiento, es en el que se contrata el servicio de mantenimiento en el que si el contratista se compromete en realizar los servicios de reparación, tanto como de mantenimiento del proyecto. En cuanto a sus ventajas es que el propietario puede tener un mantenimiento continuo de la obra para mantenerla en buen estado, y sus desventajas que el contratista puede tener dificultades para estimar los costos y los tiempos de entrega. En el contrato de suministro, el proveedor va a suministrar los recursos necesarios pues, para diferentes proyectos u obras. Acá vemos dos, contrato de suministro de materiales y contrato de suministro de equipo. En el contrato de suministro de materiales, el proveedor va a suministrar los materiales para la obra o proyecto. En las ventajas tenemos que el propietario va a beneficiarse ya que puede ser de alta calidad. En las desventajas, pues no hay un plazo fijo y se puede demorar la entrega. En contrato de suministro de equipo, pues vemos de que eh, el proveedor va a hacer y el comprador van a hacer un equipo y, y pues acá se van a alquilar maquinarias, esas vemos como las ventajas, y las desventajas vemos que el suministro de equipo puede ser algo costoso para el mantenimiento o la reparación de que pueda haber en estas fallas, ¿no? Bien, continuando, vamos a ver la importancia que tienen las fases de un proyecto de construcción, ¿no? Una de las primeras fases es justamente la identificación del proyecto. Es aquí donde se mide justamente el valor y la viabilidad del trabajo. Entonces, lo que generalmente los gerentes hacen es ver ese plan de negocio y el estudio de viabilidad, ¿no? En el plan de negocio sabemos que determina todo lo que son los financiamientos, y asimismo el estudio de la viabilidad nos va a ayudar a determinar si es viable o no ese proyecto, en qué entorno, un estudio preliminar de toda la zona, ¿no? Entonces es importante este paso de la identificación del proyecto. Paso seguido venimos ya con lo que es la planificación del proyecto, ¿no? Es aquí donde nosotros organizamos todo lo que queremos gestionar de acuerdo a todas las actividades que van a contemplar en la obra. Ahora, esta planificación va a ser importante porque la ejecución del proyecto que lo vamos a realizar va a ser de acuerdo a todo lo planificado, ¿no? Ponerlo a marcha, todo lo que nosotros queremos en el proyecto. En la cuarta fase contamos con el control del proyecto, ¿no? La supervisión va a ser la que siempre va a estar viendo, va a tener que explorar, ver que si realmente se está cumpliendo o no. Y es importante esto porque en esta fase es donde podemos nosotros identificar algunos problemas a inicio, y eso nos va a ayudar a que no sigamos los problemas, sino podamos identificar y poder tener un buen trabajo, ¿no? En la construcción. Y en el cierre del proyecto es aquí donde todos vamos a tener que entregar el proyecto ya terminado al cliente para ver la satisfacción que ellos tienen, ¿no? Y esto también ayudará a que se puedan liberar recursos para que se pueda generar otros proyectos a partir de lo que terminamos. En tipos de contrato en el sector público podemos ver tres: contrato de obra, que es contrato de obra precio fijo, precio unitario y precio variable. Contrato de suministro, esas constan en dos, en suministro de materiales y suministro de equipos. Y como tercero tenemos contrato de concesión, que ahí es un acuerdo con el sector público, con, con la empresa privada, y como por ejemplo las autopistas o las vías que podemos ver. Ya. A diferencia del contrato público, en el sector privado, estos contratos son más flexibles y se adaptan a las necesidades de las partes involucradas, ¿no? Y a sus términos. Dentro de los cuales tenemos cuatro: contrato de precios unitarios,
Se paga al contratista en función de las cantidades reales por partida, ya estas establecidas dentro del presupuesto, los precios unitarios, ¿no? De cada material y de cada trabajo. Contrato por administración delegada es aquel en el cual la entidad contrata la obra, en el cual se delega a un contratista o representante de aquella y el propietario paga al contratista para que él haga todo uso de para que se hagan las partidas o se desarrollen las partidas. Adicionalmente se le paga al contratista un honorario mensual. El contrato llave en mano quiere decir que el contratista se encarga de todo, desde el inicio, que es el diseño del proyecto, hasta la entrega final. El cliente al final solamente recibe el proyecto ya listo para su uso y poder usar el proyecto. Finalmente tenemos el contrato de obra a suma alzada. En resumen, el contratista se compromete a ejecutar la obra eh, mediante un precio fijo acordado entre ambas partes. Cualquier sobrecosto que suceda dentro del contrato será asumido por el contratista. Ante este contrato existen beneficios y lo que son los riesgos. Si bien es cierto, existen riesgos para lo que es el contratista, como nosotros como contratista también podemos calcular esos riesgos mediante una matriz de riesgos. Y la tabla que se muestra en pantalla nos hace analizar cada riesgo y la probabilidad de que suceda, ¿no? Ya tenemos los riesgos, las consecuencias que pueden ocasionar, el impacto y si tiene algún tipo de tratamiento, ¿no? Esto nos ayudará a tener una idea de qué tipo de contrato estamos asumiendo y qué tipo de contratos no nos conviene. Ya, como tenemos como ejemplo el Lean Construction. Como definición general, el Lean Construction es una metodología de gestión de proyectos, el cual busca entregar el máximo valor al cliente y optimizando sus procesos mediante una adecuada planificación. Es uno de sus objetivos generales. El Lean Construction utiliza dos herramientas fundamentales, lo que es el sistema de último planificador y el sistema de entrega de proyectos, en la cual se busca desarrollar proyectos de construcción bajo 5 fases y 11 etapas. Finalmente tenemos la bibliografía y eso sería todo. Gracias.